¿Qué tal? Vamos a desarrollar el diagnóstico de acromegalia, cuál sería el enfoque de manejo y el seguimiento en este grupo de pacientes. Vamos a empezar recordando el eje normal, hipotálamo, hipófisis y en este caso la producción de IGF-1 a nivel del hígado. Recordemos entonces que hay una señal normal a nivel de hipotálamo que va a estimular a hipófisis y esta a su vez con la secreción de GH vamos a tener la formación del IGF-1, que es el que va a tener los efectos a nivel periférico. Pero también recordemos que existe una hormona, la hormona somatostatina, que tiene un efecto inhibidor a nivel de la secreción de hormona de crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa en la acromegalia? En la acromegalia lo que vamos a encontrar es que el problema usualmente va a estar en hipófisis, con un tumor o una mayor cantidad de células que van a producir GH. Esto va a estimular en mucha mayor cantidad al hígado a que produzca IGF-1. Y ese IGF-1 a su vez, aquí lo usual es que debería haber un feedback negativo, pero se va a perder, ¿no? Porque hay una autonomía a nivel de hipófisis. Ok, entonces, en la acromegalia, obviamente cuando tenemos rasgos ya muy distintivos de acromegalia, el diagnóstico es más sencillo. Sin embargo, entre el diagnóstico y la aparición de los signos y síntomas, usualmente hay un retraso entre 5 y 10 años. Es lo que queremos evitar. Como fenotipo clásico tenemos el crecimiento acral, la fascia tosca, el prognatismo, la macroglosia, pero también la presencia de rasgos, agrupación de comorbilidades, como el SAPS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de túnel carpiano, artritis, también tenemos lo que es diabetes mellitus, hipertensión arterial, incluso tenemos la presencia de pólipos a nivel del colon o algún tipo de cáncer por un crecimiento excesivo. Ok, entonces pensar solamente en aquellos pacientes que tengan rasgos no es lo recomendado, sino también buscar agrupación de comorbilidades. Y también hay algunos datos no tan frecuentes, pero son manifestaciones cutáneas que nos pueden ayudar y son más orientadores de acromegalia. Tenemos la acantosis nigricans, tenemos la paquidermia y tenemos cutis verticis girata, que es la formación de pliegues como si fueran circunvoluciones del cerebro, que también nos van a ser de utilidad. Y el diagnóstico, bueno, el diagnóstico de acromegalia, una vez que lo estamos sospechando, ya sea por los rasgos físicos, por las comorbilidades, o también en el contexto de un adenoma hipofisario, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Si bien es cierto, lo que va a haber es una secreción de GH excesiva, la GH no nos va a ser de tanta utilidad porque tiene una variabilidad. Entonces es mucho más estable la IGF-1 y nos va a servir como un valor para el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico de acromegalia necesitamos una IGF-1
que esté elevado 1.3 veces el límite superior de referencia para la edad de nuestro paciente, más la sospecha clínica de acromegalia. En algunos casos esto no va a ser suficiente y aquí podemos hacer uso del test de supresión para GH, que es similar a un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra. Aquí lo que vamos a buscar es esta caída de la GH, es decir, un nadir de GH. Esto es lo fisiológico, esto es lo normal. Entonces, cuando no hay nadir, eso es patológico, y eso lo podemos ver en la acromegalia. Entonces, usualmente debería caer la GH, pero si no cae la GH con un punto de corte, que va a depender si es que estamos con un paciente con IMC normal o un IMC alto, aquí estamos hablando de acromegalia. Entonces, cuando no hay esta caída y el nadir, ¿cuánto dijimos que es el nadir? Es menos de 0.4. si es que nos encontramos con un IMC de menos de 25. Pero este nadir también puede ser menos de 0.2 si es que hablamos con un IMC más de 25. Ok, bueno, antes de pasar a las comorbilidades, una vez que tenemos el diagnóstico de acromegalia, tenemos que corroborar que sea de causa hipofisaria, que es lo más frecuente, y eso lo hacemos con una resonancia magnética nuclear. En algunos casos puede que haya duda porque no se vea una lesión, y aquí es donde tenemos que hacer unos test más específicos o incluso buscar una causa ectópica, en este caso de GH, algo que estimule la GH de forma ectópica, como puede ser un tumor a nivel pulmonar o en otra localización. Cuando un paciente ya tiene el diagnóstico de acromegalia, lo que debemos hacer es buscar las comorbilidades. Entonces lo mínimo, como dijimos, era realizar la colonoscopia, ecocardiografía, polisomnografía para descartar síndrome de apnea obstructiva del sueño y una evaluación funcional hipofisaria, ya que la causa más frecuente es un adenoma hipofisario. La colonoscopia de inicio nos va a servir como un basal, pero después de que hemos evaluado y en esta colonoscopia no haya un hallazgo relevante, nos vamos a seguir por los protocolos habituales. ¿Qué más puede afectar en la acromegalia? La densidad ósea, ya que recordemos que esta acromegalia puede estar relacionada con un hipogonadismo, entonces aquí va a haber afectación ósea, incluso fracturas que tenemos que evaluarlos con morfometría, y también puede haber alteración de la glucosa en ayunas. Pedimos una hemoglobina 1C, control de la presión arterial, tener cuidado sobre todo cuando usamos ligandos receptores de somatostatina. Estos medicamentos tienen un efecto a nivel del metabolismo de la glucosa, por lo cual pueden generar una disglicemia. También tener en cuenta la genética, ya que estos tumores, si bien es cierto, pueden ser una mutación esporádica, también puede estar asociado a una causa familiar, sobre todo si hay historia familiar. Entonces, sobre todo en grupos de mucho riesgo como gigantismo, inicio antes de los 5 años, sospechar mutación XLA. En menores de 18 años o que tengan historia familiar, sospechar que es AIP, y segunda posibilidad MEN1, son pacientes muy jóvenes. También en un macroadenoma que tenga menos de 30 años, sospechar que es AIP. Y
En el caso de que tengamos una clínica que nos oriente hacia otra causa sindrómica, como por ejemplo MEN1, en este caso las 3 P's, pituitaria, paratiroides y páncreas. O en el caso de los mixomas, en el complejo de Carney, que también son otras causas genéticas. Y aquí lo tenemos un poco más complicado, son muchas mutaciones. Tenemos Carney, McCune-Albright, MEN1, 3PAS y las otras mutaciones que hemos mencionado, XLAG, neurofibromatosis tipo 1. Aquí también como causas de siempre pensar cuando no hay una masa hipofitaria o cuando hay hiperplasia, una causa de secreción ectópica GH-GHRH. Deficiencia de IGSF1 también es otra causa. Y también tener en cuenta las variaciones fisiológicas y fisiopatológicas de la GH y de la IGF1. Por ejemplo, si nos dejamos llevar solo por la GH, tenemos que los estrógenos orales pueden incrementar esta GH. Y a su vez también estos estrógenos pueden disminuir la IGF1. Por el contrario, una obesidad puede generar una disminución de la GH, con una caída de la IGF1. En el caso también de patología hepática, también puede haber un incremento de la GH. En el embarazo también pueden estimularse la GH, malnutrición, ayuno y otros. Y en el caso del IGF1 también tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo en adolescentes. En embarazo también puede haber un aumento de la IGF-1. Diabetes también nos puede generar una disminución de la IGF-1 y trastornos hepáticos también nos puede generar una disminución de la IGF-1. Como problemas clínicos tenemos este caso, por ejemplo, si es que está una mujer con estrógenos orales, dijimos que esto va a tener un efecto a nivel de la GH, la va a aumentar y la IGF-1 la va a disminuir. En el caso de la hepatopatía es lo mismo. Va a aumentar la GH, pero va a disminuir la IGF-1. Diabetes mellitus no controlada, desnutrición, también son otros escenarios. En estos casos, al haber GH incrementada y una IGF-1 disminuida, lo que vamos a encontrar es un falso patrón negativo, que nos podría ser equivocados. Acá la recomendación es suspender al menos 4 semanas los anticonceptivos orales. Por el contrario, tenemos el otro caso, cuando tenemos pacientes mujeres, jóvenes sanas, adolescentes o con anorexia, que tengan una GH que no suprima, pero que sea fisiológico. La GH que no suprima, dijimos que era patológico, pero en este caso va a ser fisiológico, por lo tanto es un falso positivo. Por eso es que más peso que la GH no suprima es la IgG1. Sobre las imágenes, como habíamos dicho, necesitamos pedir una resonancia magnética nuclear de silla turca. Dentro de esta resonancia magnética de silla turca, nuestro objetivo es identificar el adenoma hipofisario para corroborar que esta sea la causa de la acromegalia, pero también necesitamos ver la intensidad en T2, que puede ser hipointenso o hiperintenso, y en la anatomía patológica también nos puede orientar a pensar si es densamente granular o escasamente granular.
Cuando es hipointenso en T2 nos orienta a pensar que es densamente granular. Mientras que si es hiperintenso en T2 nos orienta a escasamente granular. Bueno, y esto al final, ¿en qué se traduce? Cuando es hipointenso en T2, que nos orienta a densamente granular, decimos que va a haber una buena respuesta a ligandos a receptores somatostatina de primera generación. Mientras que cuando son hiperintensos en T2, hay una mala respuesta a ligando a receptores somatostatina de primera generación, siendo estos candidatos hacia ligando de receptores somatostatina de segunda generación. ¿Y cuáles son esos manejos médicos de la acromegalia? ¿Cuál sería el manejo? Entonces, dentro de la acromegalia, ya que como hemos dicho la principal causa es un adenoma hipofisario, nuestra primera línea de tratamiento va a ser quirúrgica. En algunos casos que no sea candidato quirúrgico podemos tener el manejo médico. Dentro de este manejo médico tenemos algunas opciones. Tenemos el ligando de receptor de somatostatina, el octreotide primera generación o pasiriotide de segunda generación. También tenemos pegvisomant. Entonces, como habíamos mencionado, como su nombre lo dice, el primer grupo de medicamentos son análogos de la somatostatina. Van a actuar como la somatostatina. Y la somatostatina tiene un efecto a nivel de disminución de GH directamente. Y también van a tener, por lo tanto, un efecto en la disminución del tamaño tumoral. Por el contrario, el pegvisomant va a ser un inhibidor directo del receptor de GH, por lo cual no va a tener un efecto a nivel tumoral, solo actúa a nivel de receptor. Y el efecto adverso más importante, ¿cuál sería? En el caso de los antagonistas del receptor de GH, aquí lo que se va a perder es la retroalimentación. Entonces, si bien es cierto, no va a haber un efecto de la GH, esta GH podría incluso incrementarse. Y lo que sí se va a ver es el efecto a nivel de la IGF-1, ¿no? Pero podría haber incluso un incremento de la GH y no va a haber cambio a nivel tumoral. Pero no afecta el glucosa. En cambio, los ligandos receptores de somatostatina, este receptor de somatostatina, que puede ser de tipo 2 y tipo 5, 2 para primera generación y 5 para la segunda generación, también van a estar presentes en el páncreas. Entonces, al afectar esto, también vamos a afectar la secreción de insulina y creatina. Y esto me va a generar una diabetes mellitus 2. Entonces, ¿cuál sería el peligro con los ligandos receptores de somatostatina? Una alteración de la glucosa. ¿Y cuál sería el beneficio de pegvisomant? Que no altera glucosa. Bueno, entonces como hemos dicho, la primera opción es cirugía siempre que se pueda, y de ahí vas a decidir si se ha curado o no se ha curado. ¿Quiénes tienen más chance de curarse? Los microadenomas, es decir, menos de 1 centímetro. ¿Y quiénes tienen menos chances? Los macro, es decir, más de 1 centímetro. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento? El seguimiento lo hacemos con IGF-1. Pero al inicio, durante los primeros días, vamos a ver que el nadir de GH, esa prueba
contiene tolerancia a la glucosa, con glucosa de 75 gramos, va a haber una caída rápida del GH. Esta caída del GH es un predictor de que va a curarse la enfermedad. Sin embargo, el término curarse ya no se usa. Lo que se usa actualmente es remisión. Entonces, ¿por qué remisión? Porque la enfermedad puede volver a progresar en otro momento. Entonces, si bien es cierto, esta caída de GH va a ser un predictor fuerte de que va a remitir, lo que nos va a servir es la caída de la IGF-1. Y esto de aquí va a demorar, ya que hay proteínas que transportan la IGF-1. Y lo vamos a visualizar con mayor claridad a partir de la semana 12. Y nuestra meta va a ser un IGF-1 normal. Okay. Pero ¿qué pasaría si no llegamos a este IGF-1 normal? Entonces, si nuestra meta era un IGF-1 normal y no lo logramos, aquí planteamos algunas posibilidades. ¿Por qué no volver a operarla de nuevo? Porque no siempre una segunda cirugía va a ser la mejor opción, ya que tiene menos chances curativas. Entonces, sobre todo si es que es macro. Entonces, ya que tiene menos chances curativas, ya no va a ser nuestra mejor opción. El orden va a ser ahora médico, cuando se pueda quirúrgico, y cuando no haya una buena respuesta, radioterapia. Siendo la radioterapia nuestra tercera línea, pero teniendo un efecto adverso importante, que es el hipopituitarismo, ya que no solo vamos a destruir el tumor, sino todas las demás células de la hipófisis. Además de que es una terapia lenta, demora. Bueno, en las otras situaciones vamos a ver. Le damos un análogo de receptores somatostatina de primera generación, octreotide, y dependiendo, si es una enfermedad leve, con respuesta parcial, podemos agregar cabergolina. Es decir, nuestra meta es IGF-1 normal, pero no está normal, pero solamente está ligeramente elevado, cabergolina también es una excelente opción. En el caso de que haya una alteración del metabolismo de la glucosa, dijimos que el ideal sería pegvisomant. Si lo que nos preocupa es el tamaño tumoral y queremos un efecto sobre el tamaño tumoral, aquí ligandos de receptores somatostatina, pero el que tiene más efecto es pasiriotide. Y por último, si tenemos una enfermedad resistente compleja, aquí necesitamos una terapia dual, donde combinamos ligando de receptores somatostatina a dosis bajas más pegvisomant. Y esa es nuestra recomendación final. Listo, sería todo.